Hola, les habla Gustavo y me enorgullece presentar la práctica número 1, columnas de Winogradsky. Así que sin más dilación, comencemos. Para comenzar, tenemos que saber algunas cosas sobre las columnas de Winogradsky. Empezando con quién es Winogradsky. Bueno, resulta que Winogradsky es el apellido de un científico ruso. Así que, ¿qué tal si hablamos de él un ratito? Sergei Nikolai Winogradsky, o simplemente Sergei Winogradsky, fue un destacado microbiólogo y científico del suelo, nacido en la ciudad ucraniana de Kiev, entonces el Imperio Ruso, el 1 de septiembre de 1856. Es conocido por ser pionero en muchas áreas de la microbiología, entre en las que destaca el proceso de la nitrificación, su trabajo sobre la oxidación de sulfuros bacterianos, así como de las columnas que llevan su nombre. Ahora creo que ya podemos continuar. Pero, ¿qué es una columna de Winogradsky? Una columna de Winogradsky es un dispositivo de modelado que busca representar las diversas comunidades bacterianas que pueden habitar el alimento. Este tipo de está, y están estratificados, además de que son altamente específicos. Los organismos que ahí crecen en determinadas zonas, de acuerdo a sus necesidades energéticas. Dicho de otra manera, simplemente es una pequeña representación de un ecosistema microbiano. Ahora bien, ¿con qué objetivo se realizó esta práctica? Pues en primer lugar se realizó para observar el crecimiento microbiano a partir de una muestra de sedimentos y la adición de nutrientes. Construir o observar 4 columnas de acuerdo a varios nutrientes. Reportar los cambios observables de las comunidades microbianas, así como asociarlos con alguna determinada comunidad. ¿Cómo se llevó a cabo la práctica? Bueno, la práctica tiene dos fases. La etapa de muestreo, que es cómo se obtuvo la muestra, y la etapa de montaje, que es cómo se construyeron las columnas. Muestreo. Para el muestreo se utiliza una pala y un envase para guardar la muestra. Lugar de muestreo. El lugar de muestreo es el lugar de donde proviene el sedimento, que es la parte más importante de nuestra columna. Pues un buen sedimento contendrá una amplia variedad de microambientes, es decir, una gran variedad de organismos, además de que podrá. Lugar de muestreo. La muestra se obtuvo el día 23 de agosto del 2020, de un highway de las afueras de aguas para cultivo en el municipio de Cazachitlán, Hidalgo. Aquí una foto del lugar de muestreo. Montaje. 4 botellas, una cinta, tijeras, una taza, una cuchara y un marcador. Además, fue necesario papel periódico, 2 yemas de huevo y sedimento del lugar muestreado.
Procedimiento. Para el montaje de las columnas fue necesario lavar las botellas, recortar las botellas por la parte superior, cortar en pequeños pedazos el papel periódico, etiquetar cada una de nuestras botellas con las etiquetas Z, C, S y C más S. Para la columna Z, con ayuda de una cuchara se llenó la columna con sedimento hasta la mitad y se agregó un poco de agua. Para la columna C, con ayuda de una cuchara se agregó sedimento, mezclar y añadir un poco de agua si es necesario. Para la columna C más S, con ayuda de una cuchara agregar sedimento muestreado, añadir una clara de huevo y mezclar. Si es necesario, añadir un poco de agua. Para la columna C más S, con ayuda de una cuchara se agregó sedimento, añadir una clara de huevo y un cuarto de papel periódico, mezclar y añadir un poco de agua si es necesario. Después de ese procedimiento, golpear suavemente las columnas con la finalidad de evitar que se formen burbujas. Cuando terminemos de hacer esto, nuestro sedimento debe representar dos tercios total de la columna, así que hay que añadir agua si es necesario. Con ayuda de la cinta, volver a unir las partes cortadas, de forma de que nuestras columnas queden totalmente selladas. Aquí, una foto del procedimiento. Resultados. Los resultados se dividieron en 9 semanas, comenzando en la semana 0 hasta la semana 8. Semana 0. Esta semana, todas las columnas se ven muy parecidas entre sí, es decir, solamente se ve una mezcla de sedimento. En las columnas que hay periódico se logra apreciar pequeños trozos de periódico, así como una delgada línea clara en la parte superior. En esta semana no se observa ningún cambio aparente en las columnas Z y C con respecto a la semana inicial. En la columna S sí se presenta un cambio, una formación de pequeñas burbujas amarillas en la parte superior, además de una delgada línea amarilla. En la columna C más S igual se presenta la formación de burbujas amarillas en la parte superior, pero estas son un poco más claras. Semana 2. La columna Z no tuvo que ser cambiada de lugar debido a que hubo un poco de evaporación dentro de ella. La columna C presenta unas pequeñas burbujas en el fondo. La columna S presenta formación de pequeños puntos blancos y algunos puntos rojos. La columna C más S igual presenta la formación de algunos puntos blancos, pero estos son considerablemente más grandes. Semana 3. La columna Z no presenta ningún cambio aparente. La columna C presenta considerable. La columna S En la columna S, los puntos blancos desaparecieron y ahora las burbujas de la semana 1 son de color café. En la columna C más S ocurre algo muy similar a la columna S, pues igual desaparecieron los puntos blancos y las burbujas ahora son de color café. Semana 4.
La columna Z no presentó ningún cambio significativo, simplemente ahora aparecieron unas burbujas más pequeñas, muy pequeñas. Columna C. En la C se presentaron algunos cambios considerables, como la aparición de burbujas de un tamaño considerable, así como la aparición de una pequeña plantita en la parte superior. Semana 4. Columna S. En la columna S se presenta la aparición de pequeños puntos verdes y rojos en las paredes, así como en la parte superior, así como la aparición de pequeñas burbujas en la pared. En la columna C más S igual se presentan algunas burbujas y algunos puntos verdes. Estas son las observaciones hechas hasta la semana 4, correspondiente a la fecha del 26 de septiembre del 2020. Semana 5. La columna S tampoco presentó un cambio significativo respecto a la semana pasada. La columna C no presentó cambios considerables, más que el crecimiento de algunas burbujas, así como el crecimiento de la plantita que apareció en la parte superior. En la columna S las burbujas ya no están y en su lugar hay unas mucho más grandes, como se puede apreciar en la imagen, así como la aparición de una gran mancha verde. La columna C más S hubo algunos cambios, entre los que destaca que las burbujas ahora son más grandes, pero no hubo ningún cambio respecto a las manchas bacterianas. Semana 6. La columna S tampoco presentó un cambio significativo esta semana. En la columna C, las burbujas aumentaron aún más de tamaño, así como la aparición de otra pequeña plantita en la parte superior. La columna S, las burbujas ahora son notoriamente más grandes que la semana pasada, como se puede observar en la imagen. Comparación de las semanas pasadas. Y las manchas en la parte superior también son más grandes. En la columna C más S no hubo cambios considerables sobre el crecimiento de las manchas, aunque sí hubo un pequeño cambio en la precisión de más burbujas. Semana 7. La columna Z tampoco presentó ningún cambio esta semana. La columna C presentó más burbujas, como la última vez, así como el crecimiento de las plantitas de la parte superior.
En la columna S, las manchas de color vino ahora ocupan un tamaño muy considerable. Creció aproximadamente. La mancha verde superior ahora es más pequeña, pero la mancha roja de la misma zona es mucho más grande. De burbujas. En la columna C más S, las manchas rojas también crecieron un tamaño considerable, casi el mismo tamaño de la que está en la columna S. Finalmente, en la semana 8, la columna Z presentó cambios muy significativos, pues aparecieron pequeñas manchas anaranjadas en la parte media de la columna, así como la formación de un coloide verde en la parte superior. Se observaron más burbujas y el crecimiento de las plantitas en la parte superior, que ahora ya son 4. En la columna S, la mancha de color rojo vino ahora es muchísimo más grande y ocupa todo el contorno de la botella. La mancha verde superior es algo más pequeña y la mancha roja superior es mucho más grande. Así, igualmente no nos debemos de olvidar de la aparición de burbujas, como se muestra en la imagen. La columna C más S, las burbujas crecieron un poco, pero el cambio fue más notorio en la mancha de la parte media, como se puede apreciar en la imagen. Resultados. Bien, todo este tiempo he hablado de manchas verdes o manchas rojas o burbujas. Pero ¿qué son realmente esas manchas? ¿A qué pertenecen? Bueno, si recordamos al inicio, no será tan difícil recordar que se trata de comunidades bacterianas. Ahora bien, ¿todas las comunidades eran del mismo color? ¿O se encontraban en la misma zona de la columna? No, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? Son colonias diferentes de bacterias. Como recordaremos en la parte de introducción. Ahora bien, ¿cuáles son estas zonas y quiénes habitan en ellas? Ahora bien, es importante saber que existe una relación entre la cantidad de oxígeno y de azufre dentro de la columna. En la parte superior, el oxígeno es muy abundante y en la parte inferior, el que es abundante es el azufre. Ahora bien, esta proporción oxígeno-azufre nos permite dividir la columna en tres: zona óxica, zona subóxica y zona anóxica. La zona óxica es la zona donde el agua y el aire de la columna están en contacto, de ahí que también se le conozca como zona aeróbica. Así mismo es la zona que más luz recibe. En esta zona se pueden encontrar organismos del tipo fotosintético, fotosíntesis oxigénica, la cual reduce el dióxido de carbono y utiliza el agua como donante de electrones, lo cual tiene como producto carbono orgánico y oxígeno molecular.
Entre los organismos más importantes que pueden llevar a cabo este proceso encontramos a las cianobacterias, las algas y por supuesto las plantas. En esta zona también pueden aparecer algunos otros organismos heterótrofos, específicamente los organismos los cuales parten de la oxidación del carbono orgánico utilizando al oxígeno como donante. Ahora bien, también encontramos organismos quimiolitrófagos, organismos los cuales pueden, perdón, parten de la oxidación de sulfuros usando el oxígeno molecular como aceptor de electrones, como los géneros de las bacterias Bellatoa, alba, zona subóxica. Esta zona tiene mucho menos oxígeno que la parte superior. En esta zona podemos encontrar organismos del tipo quimiautótrofos, los cuales reducen el dióxido de carbono y oxidan compuestos de hierro o azufre, lo cual tiene como producto carbono orgánico y un producto con hierro oxidado, no azufre, según. Entre ellos encontramos los sulfurooxidantes, como esta bacteria, o los ferrooxidantes, entre los que destaca este género de bacterias. Cabe destacar que ambos son de color naranja. También en esta zona podemos encontrar a organismos denominados fotoheterótrofos, comúnmente llamados bacterias púrpuras no del azufre o bacterias rojas. Estas bacterias, las cuales parten del carbono orgánico utilizando sulfuro molecular como dador de electrones, aunque su nombre indique lo contrario. Entre ellas encontramos este género y este otro. Cabe aclarar que sí existen bacterias púrpuras no del azufre que efectivamente no utilizan el azufre, sino que utilizan otros elementos, como el hidrógeno. Asimismo, en esta zona, casi al llegar a la zona anóxica, podemos encontrar otro tipo de organismos fotoautótrofos, pero en lugar de utilizar agua como dador de electrones, utilizan el sulfuro, así como así que parten igualmente del carbono inorgánico, dióxido de carbono. Existen dos tipos. Las bacterias púrpuras del azufre, entre las que destaca ahora, en la zona anóxica se encuentran bacterias que utilizan al sulfato como aceptor de electrones, es decir, son sulfatorreductoras, como las del género. Asimismo, también en esta zona
hay presencia de bacterias fermentadoras que degradan la materia orgánica, como las del género. Ahora pasemos a los resultados por columna. La columna 7, a la que me gusta llamarle caracolito porque es fue la más lenta, se, se observaron bacterias sulfooxidantes o ferrooxidantes. Ya que no puedo hacer estudios, decidí incluir ambas como posibilidad de que puedan habitar en la columna, así como las bacterias verdes del azufre, las cuales fueron más obvias en las últimas semanas. Resultado para la columna C, o burbuja. Se observaron organismos heterótrofos, como las bacterias metanogénicas. De ahí la gran cantidad de burbujas y su nombre. Y organismos autótrofos, como las plantas, las cuales normalmente no deberían de estar, pero quizá en la muestra de sustrato venía alguna semilla de una plantita, como se muestra en la imagen. La gran presencia de burbujas. Resultados de la columna S, o gelatina. Se observaron cianobacterias en la parte superior, así como bacterias rojas o púrpuras no del azufre, bacterias púrpuras del azufre y bacterias verdes del azufre. Ahora, la columna C más S, a la que no le puse nombre, se observaron cianobacterias. Estas cianobacterias aparecieron muy tarde a comparación de la columna S. Bacterias rojas o púrpuras no del azufre, así como bacterias verdes del azufre, aunque estas solamente aparecieron por 2 semanas, de la semana 6 a la semana 7. Conclusiones. Considero que el objetivo principal sí se cumplió, pues se logró observar claramente diferentes comunidades bacterianas. Además aprendí muchísimo con la elaboración de este video. Cosas como los tipos y géneros de bacterias que pudieron causar los diferentes colores. En especial me causó mucha curiosidad saber un color azul que apareció en mi columna S. Investigando, descubrí que podría tratarse de un género distinto de cianobacterias, ya que estas también pueden adquirir esta tonalidad. Y estas son mis fuentes bibliográficas. Muchas gracias.